Ahora vamos a arrancar haciendo un poco de historia para nombrar, para mencionar, para recordar quiénes fueron los mejores escoltas de la historia del básquetbol argentino. Nosotros por ahora acá humilde, a nivel de puertas adentro, después ya para la parte internacional vendrá en otro momento, en otra parte de este programa. Ahora vamos a arrancar por el ámbito doméstico y cuando vamos a la historia del básquetbol argentino, el primer escolta, esto siempre remarcamos que tiene que ver con mitad de la década del 40 para acá, porque como dijimos, hasta esa época en el básquetbol argentino se jugaba medio con defensores y delanteros, entonces no iban los cinco a los dos lados de la cancha. Entonces, a partir de eso que empezó a suceder allá por comienzos de la década del 40, el primer nombre importante que marcó toda una época del básquetbol argentino, porque fue una figura destacadísima de esa época, fue Ricardo González, el escolta de la selección argentina, campeona en 1950, el hombre que se hizo famoso a nivel nacional en el Club Palermo, que integró la selección entre 1947 y 1955, dijimos campeón mundial, 2 veces medalla de plata panamericana, un prócer del básquetbol argentino que gracias a Dios lo seguimos disfrutando. A los 95 años tiene para regalarnos muchas de sus vivencias, de sus experiencias. Después empezó a sucederlo otra camada de jugadores. Vamos a repasar quienes fueron destacados en la historia de la selección argentina. Y para ubicar una referencia nos vamos allá a finales de la década del 50 y gran parte de la década del 60 con el cordobés Antonio Tosi, el Tony Tosi, que fue figura de Atenas de Córdoba en la década del 60, que integró la selección argentina entre 1959, participó siendo muy jovencito del Campeonato Mundial del 59 en Chile y jugó hasta el 69 en la selección nacional. Después, como se radicó en Santiago del Estero, empezó a jugar, lo había hecho en la mayor parte de su carrera en los campeonatos argentinos para Córdoba y en la última etapa lo hizo para Santiago del Estero y que jugó uno de los pioneros de las experiencias internacionales porque jugó tanto en Brasil como refuerzo extranjero, como también lo hizo en Italia, pero no en la liga profesional, sino que en una liga industrial porque era empleado de la Fiat y entonces tuvo esa experiencia de jugar en el básquetbol italiano o en Italia, ¿no? en la liga italiana. Seguimos repasando los grandes escoltas de la liga, de la historia del básquetbol argentino. Nos encontramos con otro cordobés, con Marcelo Farías, que al igual que el Tony Tosi tiene que ver también con el avance del desarrollo del básquetbol en la Argentina y cómo jugadores que empezaban por su talla jugando en una posición, como eran buenos y como tenían continuidad, empezaban a cambiarse de posición, a correrse una para atrás, porque la evolución del básquetbol lo llevaba. Como Tosi arrancó jugando de alero y después se corría escolta, algo similar pasó con Marcelo Farías, con su 1,90 m, era un hombre muy alto que podía jugar de 2 o de 3, pero era un terrible anotador, llegó a anotar 84 puntos en un partido, gran figura, el nacido en Capital Federal, pero crecido educado, formado en Altagracia, en Córdoba, gran figura, legendaria de General Paz Juniors, jugó en la selección en 1960 y 1961, claro, como era esa época de básquetbol amateur o recién empezaba ahí algo de marronismo, como se le decía, que cobraban algunos viáticos, como muchas veces no pudo ir a la selección argentina por sus compromisos laborales, pero un jugador de leyenda, Marcelo Farías, un jugador histórico. Seguimos avanzando en la historia del básquetbol argentino y acá vamos a encontrar uno que era un 1-2, ¿no? Mencionamos dos, Tosi y Farías, que eran un alero escolta, este era un base escolta, Norberto Batilana. Ahí tenemos la figura de Lito Fruet. Lito Fruet, vamos entonces, el bahiense, ícono del básquetbol de Bahía Blanca y una referencia indudable del básquetbol argentino, que se hizo súper famoso en Olimpo de Bahía Blanca. Este también
él siempre cuenta, este es peor, porque él en Bahía Blanca jugaba de pivot y la primera vez que lo convocaron para la selección argentina, para el sudamericano del 63, ahí estaban, entre otros, Balícora, estaba el Caña de Simone, 2 metros cada uno, estaba el Zoilo Domínguez, 2 metros 4. Entonces, cuando vio que si decía que era pivot, no tenía chapa para agarrar ninguna posición, dijo, no, yo juego de afuera. Entonces ahí, casi forzado, empezó a jugar de alero y después terminó corriéndose con la aparición del Polo de Lizazo, terminó corriéndose como escolta, otro hombre mitológico de la selección entre 1963 y 1969. Seguimos avanzando, fue contemporáneo, a ver si ahora sí, en el cambio de fotografía, lo tenemos a Batilana. Ahí está, Norberto Batilana, como dijimos, figura representativa de Villa Crespo en el básquetbol porteño, en la Asociación Porteña con la que llegó a ser campeón. También este era un base escolta, jugó en la selección entre 1963 y 1967 y acá empieza esa función del escolta tirador. Dicen que Batilana era el jugador en la década del 60 de mejor tiro a distancia, que si hubiese habido triples en esa época hubiese metido puntos a rolete porque era un gran tirador, ¿no? Era un base, un jugador que se podía adaptar a las dos posiciones, tenía compañeros también muy versátiles como Mariani y como Tato Ross, que hacían que cualquiera de los tres jugara en cualquier posición, y cuando iba de escolta, Batilana tenía un tiro mortal, el primer gran tirador del básquetbol argentino. Seguimos avanzando y ahora sí, ya empezamos a encontrar jugadores más definidos en la posición y nos encontramos con Carlos González, con el gallego González, que jugó en la selección entre 1971 y 1980, el nacido en Chivilcoy, pero que tomó estatura de nivel nacional jugando para Gimnasia y Esgrima La Plata. Después, junto al Fino Germán, jugó varios años en el básquetbol de Brasil. Hicieron dupla de refuerzos extranjeros con el Fino Germán en el Palmeiras de San Pablo, hombre muy respetado, un gran anotador, alto para la posición porque medía 1,93 m allá a comienzos de la década del 70, era un hombre alto para la posición de 2, fuerte, con un tiro poco ortodoxo porque sacaba el tiro medio desde atrás, desde la nuca, pero tenía buena mano el gallego González, que era fuerte, ganador, muy guapo, y fue un habitué de la selección argentina durante esa década del 70. Seguimos avanzando y acá, de pie, señores, uno de los invitados de hoy es el turno de Carlos Chocolate Raffaeli, un crack que marcó una época. Este está entre lo mejor de la historia del básquetbol argentino. Jugó en la selección entre 1974 y 1988, este oriundo de la ciudad santafesina de Rafaela, que agarró su mayor popularidad en el Obras Sanitarias de la década del 70, ese conglomerado de figuras. Para mí, ahí en la foto algo muestra el tiro técnicamente, en cuanto a la técnica, el tiro más perfecto de la historia del básquetbol argentino. Tiro perfecto con alta efectividad, ¿no? Hay muchos que tiran bien y no la meten ni en un fuentón, pero este tenía las dos, tiraba muy bien técnicamente y además la metía. Si este hubiese agarrado antes la época de los triples, hubiese metido de A40. Y una demostración más de su jerarquía fue que jugó 2 años en Italia, uno como oriundo y uno como extranjero, y en el segundo año como extranjero estuvo ahí cerquita de los 20 puntos, 19 y pico de promedio por partido. Todo un mérito allá en 1977. Después de, digamos, sucesor de Carlos Raffaeli, aparece el tucumano Carlos Romano, otra gran figura del básquetbol argentino. También ya vemos que a partir de el gallego González, de Choco Raffaeli, del negro Romano, ya todos jugadores por encima del 1,92 m para la posición de escolta, una muy buena altura. En esa época, hoy también serían escoltas de respetable estatura, pero en esa época y para el básquetbol argentino tenían muy buena talla para esa posición. Este tucumano que recaló en el básquetbol porteño, primero en YPF, en el club YPF, y de ahí saltó a Obras Sanitarias, tal vez el primer jugador argentino
que adaptó su juego, porque claro, fue contemporáneo del tiro de 3 puntos, que empezó a regir en la Argentina a partir de 1985. Entonces, a partir de ahí fue el primero que incorporó a su juego una opción que hasta ese momento no era común, no estaba permitida, que era el tiro de 3 puntos, y Carlos Romano demostró ser un buen tirador y además mantiene a lo largo de toda la historia el mejor porcentaje de triples en la selección argentina, una marca muy respetable. Seguimos avanzando, seguimos ya con jugadores de enorme calidad y aparece Pichi Campana. La Liga Nacional, el máximo anotador, jugador brillante, que también marcó una época, este cordobés que jugó en la selección argentina entre 1985 y 1997, surgido de redes cordobesas y reclutado por Obras Sanitarias allá por 1983. Bueno, de Campana, que tuvimos la suerte de verlo en toda su carrera deportiva, poquito se puede aportar que no se conozca. Tal vez el jugador con el instinto asesino, para mí, más evidente que conocí en la historia de la Liga Nacional. Matador, Campana, un matador. Seguimos avanzando y otro que también estuvo a la misma altura, posterior, Juan Espil, producto de Liniers de Bahía Blanca, que saltó a la Liga Nacional en Estudiantes de esa ciudad a finales de los 80, estuvo en la selección argentina entre 1991 y 1999 y que fue uno de los que lideró el éxodo a Europa, ¿no? Teniendo experiencia fundamentalmente en España, donde hizo gran parte de su carrera internacional, y también algún paso por Italia. Bueno, tal vez el mejor tirador, ¿no?, en la historia de la selección argentina, el hombre que en la década del 90 fue el que sostuvo la ofensiva de Argentina. Si Juan Espil en los años 90 no la metía, a Argentina se le hacía muy complicado ganar por la dependencia que se tenía en el juego ofensivo de este jugador que, insistimos, era una garantía en ataque. Y después, ya sí, con la aparición de la generación dorada, esta historia reciente, Emanuel Ginóbili, poco para agregar de este producto bahiense que apareció en la Liga Nacional en Andino de La Rioja, que hizo una carrera brillante en Italia, que después saltó a la NBA. Ahí, bueno, poco ahí para agregar de él. Solamente decir que los máximos logros de la historia del básquetbol argentino están relacionados con su presencia. Así que un embajador que paseó el básquetbol del mundo, del básquetbol de Argentina por el mundo. Y conjuntamente con él, apareciendo un poco después en la selección, aparece otro jugador y acá sí volvemos a esa situación del 2-3, ¿no? Con Carlos Delfino, que estoy convencido que su posición natural era la de escolta, pero como se trata de un jugador de casi 2 metros de estatura, muchas veces cuando compartía posición, por ejemplo, en su última etapa en la selección con Paolo Quinteros, que eran escoltas naturales, él se corría a la posición de 3, ¿no? Un hombre de una versatilidad enorme, de una capacidad técnica, un jugador que daba gusto verlo jugar, porque además de jugar bien, jugaba muy lindo, todos sus movimientos eran muy estéticos, muy técnicos, un gran jugador, Carlos Delfino, el santafesino, que estuvo en la selección entre el 2004 y el 2016, que hizo una brillante carrera por Italia, por Rusia, por España, que jugó en la NBA y que lamentablemente lo perdimos muy rápido, ¿no? A los 32 años una lesión lo dejó 4 años marginado de la práctica deportiva, una pena, pero un jugador que dejó una huella por todo lo bueno que aportó en varias de las mejores actuaciones de la historia de la selección argentina. Y de Carlos Delfino y de ese 2016, todos sabemos que ahí aparece se abre un nuevo capítulo, una nueva página de la historia de la selección nacional, que es en la que tomamos como referencia para este listado de buenos escoltas de la historia del básquetbol argentino, y aparecen los actuales, ¿no? Nicolás Brusino,
este santafesino de Cañada de Gómez, actualmente en España, que también pasó por la NBA, y que en los papeles, digamos, en la estadística o en la planilla aparece como el escolta de la selección argentina. Seguramente después con mis compañeros discutiremos si es esa la función que cumple en el equipo o no. Y de Brusino vamos a ir con los otros que compartieron posición en esta última experiencia de la selección argentina en el Mundial de China del año pasado, y aparece el marplatense Patricio Garino, que está en la selección desde el 2015, otro jugador que, surgido de Unión de Mar del Plata, nunca pasó por ningún equipo de la Liga Nacional, sino que hizo toda su carrera deportiva en escuela secundaria, en universidad, en la Liga de Desarrollo, hasta darse el gusto de pasar por la NBA, todo en Estados Unidos, actualmente en España. Otro jugador que es ahora una de las principales referencias de la selección argentina. Y decíamos, en la última participación oficial del equipo argentino aparecía tal vez el jugador con más características naturales para la posición de escolta, como Lucio Redivo, un tirador natural, un jugador que reúne, seguramente de eso va a hablar Javier después, las condiciones que uno en la teoría le atribuiría al jugador que se desempeña en la posición de escolta. Pero claro, todas las muy buenas actuaciones que había mostrado durante la etapa clasificatoria, durante los juegos clasificatorios, después no los pudo ratificar en el Mundial, donde el nivel era superior, donde sus compañeros tuvieron un buen rendimiento y tuvo pocas opciones de poder mostrar su juego. Pero estos eran son actualmente los últimos escoltas que han pasado por la selección argentina.